La reacción fría de la patrona impacta al millonario cuando una mendiga canta en alemán. La gala brillaba como un espejismo en medio de la noche madrileña. Luces deslumbrantes se reflejaban en las copas de cristal y en los trajes de seda de los asistentes, creando un manto de ostentación que desbordaba el vestíbulo de la mansión. Alejandro, un empresario próspero con una sonrisa de vendedor perpetuo, se encontraba atrapado en ese torbellino de glamour superficial. Miraba a su alrededor mientras las risas contenidas y las conversaciones vacías resonaban como ecos vacíos. Había logrado todo lo que siempre había deseado: poder, reconocimiento, dinero. Sin embargo, en el fondo de su pecho, una opresión constante empezaba a hacer eco. De pronto, un grito rasgó la atmósfera artificial. Mara, una mendiga de piel oscura, irrumpió en la fiesta como una sombra del pasado. Su figura delgada y sucio abrigo de harapos contrastaban con el esplendor del lugar. En un instante todo se detuvo. Con una voz que surgía de lo más profundo de su ser, comenzó a cantar en alemán una canción melancólica. Las notas flotaban en el aire como susurros de nostalgia y sufrimiento, revelando una historia de abandono y soledad. Cada palabra vibraba, cada frase repercutía como un grito ahogado que despertaba algo dentro de Alejandro. Las miradas de los asistentes eran mixtas. Algunos se sobresaltaron, otros fruncieron el ceño con desdén. La patrona del evento, la fría y poderosa señora Elena, se puso rígida. Su rostro, esculpido en un molde de acero, mostró una chispa de furia. Era como si el canto de Mara hubiera amenazado con desnudarlos a todos, exponiendo sus secretos. Silencio. Rugió su voz aguda cortando el aire como un cuchillo. Pero el canto de la mendiga persistía, desafiando la autoridad de la anfitriona, resonando en los corazones de algunos. Los murmullos crecieron. ¿Quién era ella y cómo podía su voz tan desgarradora conmover a un hombre como Alejandro? Su corazón palpitaba con fuerza mientras sentía una lucha interna inminente. Contempló el brillo de su reloj de lujo y la suavidad de su chaqueta de diseñador. Todo lo que había cultivado durante años se sentía vacío comparado con la autenticidad que emanaba de la mujer que ahora cantaba frente a él. Las luces empezaron a parpadear y Mara siguió cantando, sus ojos errantes buscando algo en la multitud. En ellos, Alejandro vio la lucha y la esperanza, como si cada nota fuera un faro que iluminara las sombras de su vida. En un instante, su vida de lujo se desvaneció y sintió un nudo en la garganta, una profunda tristeza que desbordaba todas las facetas de su existencia planificada. Su familia, su historia, todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. Cuando el canto terminó, el silencio reveló la profunda incomodidad. La señora Elena, furiosa, avanzó hacia Mara, lista para silenciarla de una vez por todas, pero Alejandro se preguntó: ¿qué estoy dispuesto a perder? ¿Mi poder, mi riqueza o la verdad de lo que realmente soy? Se dio cuenta de que su vida estaba llena de superficialidades que apenas lo alimentaban. En este instante tan cargado, la sombra de un oscuro secreto familiar empezaba a asomarse a la luz. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Cuando el canto de Mara se apagó, el silencio se transformó en un abismo. Alejandro sentía un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarlo. La mirada de la señora Elena lo atravesaba, ardiente de ira y burla. Pero, más allá de ella, en la sombra, algo más surgía. El murmullo de la multitud crecía, una ola de murmullos que se transformaba en un clamor. Alejandro, atrapado entre dos mundos, sintió que algo no era correcto. Instintivamente buscó en la mirada de Mara, pero ella había bajado la vista, como si el peso de su propia historia la hubiera arrastrado de nuevo a la oscuridad. Fue en ese instante que una explosión de ruido resonó en el vestíbulo. Las puertas de la mansión se abrieron de golpe y una figura imponente irrumpió en la sala. Era Maximiliano, un antiguo rival de Alejandro. Su presencia era como un relámpago entre la tormenta. Los murmullos se transformaron en gritos de sorpresa. Él no había sido invitado y su aparición fue como una cuchillada a la atmósfera. Alejandro, vociferó, su voz llena de desprecio, siempre detrás de la falsa gloria. Siempre escondido en tus mentiras. El rostro de Alejandro se descompuso. La señora Elena se quedó paralizada. Un escalofrío recorrió la habitación. ¿Qué hacía Maximiliano aquí?
La tensión era palpable, casi eléctrica. La multitud giró su atención hacia el nuevo entrante, olvidando a la mendiga, olvidando incluso la música que aún resonaba en sus corazones. Maximiliano avanzó, sus pasos resonando sobre el mármol, y su mirada se detuvo en Mara. «Mira, Alejandro, el reflejo de tu alma perdida». Una mendiga que canta más verdad de la que tú jamás podrás decir. Gritos de indignación surgieron entre los invitados. La escena tomaba un giro caótico. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué había hecho? ¿Cuál era el secreto que ocultaba? Sin previo aviso, Maximiliano señaló la elegante mesa llena de copas y comida. Esa mujer, dijo, con un gesto poderoso, tiene más dignidad que todo este festín. Su canto desnudó tus mentiras. Las palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. Era cierto, la riqueza no podía llenar el vacío y él había estado jugando a un juego en el que no quería participar. Pero Maximiliano no terminó allí. Con una sonrisa astuta añadió, «Y si no quieres que la verdad salga a la luz, hay algo que deberías saber, amigo». La multitud contenía la respiración. Alejandro sintió cómo el aire se volvió espeso, el miedo anidando en su pecho. ¿Qué verdad? La pregunta vibraba en su mente. Era como si el tiempo se hubiera detenido, con cada mirada fija en él, cada murmullo lleno de expectativa. En un instante Maximiliano dio un paso adelante y en un giro violento arrojó un sobre en la mesa. «Lo que está dentro de este sobrecambiará todo, tu vida, tu legado, todo», dijo, su voz reverberando en la habitación. Y allí estaba la esperanza y el horror fusionándose. Alejandro sintió el sudor recorrer su frente, su familia, sus secretos que revelaría aquella carta. La angustia se apoderó de él, su corazón palpita frenético. ¿Cómo había llegado a este punto? Era esta la última obra maestra de su vida de mentiras. Mara, que observaba desde un rincón, le dedicó una mirada profunda. En sus ojos había un destello de comprensión, como si viera más allá de las apariencias. Era su vida la que se desgarraba, pero también podía ser su oportunidad de redención. La oscuridad caía sobre la mansión. Silencio. Todos esperaban que Alejandro se atreviera a abrir el sobre, pero había más en juego, más que solo un secreto familiar. Y si la verdad no solo lo arrastraba a él, sino que también arrastraba a Mara y a todos los demás. Sin poder resistir más, Alejandro extendió la mano hacia el sobre, su corazón latiendo con fuerza. La sala estaba en vilo, y el destino de cada uno de ellos pendía de un hilo invisible. ¿Qué haría al abrirlo? ¿Y qué secretos se liberarían, dejando al mundo como lo conocía hecho añicos? Alejandro sintió el sudor correr por su frente mientras extendía la mano hacia el sobre. Era como si el tiempo hubiera dejado de moverse. Su corazón latía con fuerza, pulsando dolorosamente en su pecho. Con un movimiento tembloroso tomó el sobre, sus dedos se cerraron sobre la superficie suave y misteriosa. El murmullo de la multitud se desvaneció en un susurro, las miradas fijas en él, aguardando lo que estaba a punto de suceder. Con un tirón rasgó la parte superior del sobre. Las palabras escritas en el papel blanco brillaban como un faro oscuro en la penumbra. Mientras leía, un frío recorrió su cuerpo, la revelación haciéndose hueco en su mente como un eco terrorífico. No eran solo palabras, eran verdades que rasgaban su vida en mil pedazos. «Usted tiene una hermana», el aire pareció detenerse al pronunciarlo en voz alta. El estallido de murmullos se convirtió en un clamor sordo. Nadie podía procesar la magnitud de lo que estaban escuchando. «Y no solo eso», continuó, la voz de Maximiliano resonando desde el fondo, «ella está escondida y es parte de un oscuro secreto que te une a nosotros». Alejandro miró a Maximiliano, ojos desorbitados. Las palabras en el papel se nublaron, convirtiéndose en un laberinto de confusión. Una hermana, un secreto. Su infancia acudía a su mente como un torrente que arrastraba recuerdos borrosos, detalles olvidados. «¿Qué significa esto?», fue todo lo que pudo murmurar, sintiendo el mundo a su alrededor desmoronarse. La mirada de Mara se tornó profunda, casi como si hubiese estado esperando este momento. En su rostro había una mezcla de compasión y desdén. «¿Nunca lo supiste?», preguntó, su voz firme resonando en medio del caos. «Eras demasiado egoísta para ver más allá de tus propias sombras». Alejandro sintió que el suelo crujía y giraba a su alrededor. Lo que estaba sufriendo no era solo un estallido reciente, era un eco de años de mentiras construidas. Su vida entera, todo lo que había creado, se desmoronaba ante sus ojos. La angustia lo atravesaba como una cuchilla. Mientras la multitud comenzaba a murmurar, las miradas pasaban de Alejandro a Mara, de Mara a Maximiliano. Había tensión en el aire, una carga eléctrica que crecía. «¿De qué estás hablando?», fue lo único que pudo decidirse a preguntar, el miedo anidando en su pecho aterrador. Maximiliano sonrió, una mueca cruel. «Tu madre guardó este secreto por años».
Has vivido en la cómoda ignorancia de tu vida de lujo mientras tu hermana, tu sangre, ha estado perdida. Ahí fuera, un silencio helado se instaló en la sala. Los murmullos se desvanecieron, cada persona contenía la respiración, esperando su reacción. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un grito desgarrador resonó desde la puerta. Todo el mundo se volvió y en la entrada una figura tambaleante apareció. Era una joven, su rostro pálido y harapiento, y en sus ojos había una chispa de familiaridad que hizo que Alejandro se detuviera en seco. «Soy yo, soy tu hermana», gritó, llevando el pánico a todos. El silencio en la habitación se cortó en 1000 pedazos. Alejandro la miró estupefacto, su mente tratando de conectar los puntos, cada revelación chocando como un viento violento. Pero su mirada se convirtió en horror cuando cayó en la cuenta. La joven no era una extraña, su rostro era un espejo del pasado. Su propia hermana, perdida en la oscuridad, había regresado. Ambos se miraron, el temor y la confusión entrelazándose. Nadie podía prever las repercusiones. «¿Qué has hecho, Maximiliano?». Alejandro apretó los dientes, sintiendo el calor de la llama invadirlo. Todo el mundo había dejado de respirar, las miradas pesadas caían sobre él como un manto. El ruido de la fiesta se había vuelto un eco lejano, distorsionado, mientras su vida se tambaleaba al borde de un abismo. «Lo que he hecho es tu oportunidad de redención», dijo Maximiliano. Su sonrisa se ensanchaba, como un villano satisfecho en su obra maestra. Pero lo que se avecinaba era más que un simple secreto. El dolor y la devastación iban a cambiarlo todo. La joven dio un paso hacia él, sus ojos llenos de lágrimas, buscando respuestas que Alejandro no podía dar. «¿Por qué no viniste a buscarme?». En ese instante su vida entera pareció girar a su alrededor. Nadie, ni Alejandro, ni los que estaban allí, podían predecir lo que esto provocaría. La verdad era cruda y desoladora, y el impacto del encuentro les dejó a todos en un estado de espera. Alejandro, atrapado en un ciclo de incredulidad, sintió que sus cimientos se desmoronaban. «¿Y si todo lo que he vivido es una mentira, una fachada?», pensó, sintiendo la marejada de emociones inundar su ser. Mientras la tensión aumentaba, con cada palabra sin decir en la sala, el destino de todos pendía de un hilo frágil. ¿Quién era realmente y qué haría con esta nueva verdad desgarradora? La incertidumbre lo consumía. Ya no había vuelta atrás. La sala estaba en un silencio aterrador, los rostros pálidos como la cera. Alejandro, aún procesando la llegada de su hermana, sintió que el suelo se deslizaba debajo de él. La mujer que había estado perdida en la oscuridad se erguía frente a él, pero había algo más. Una intensidad en sus ojos que le erizó la piel. Las palabras de Maximiliano aún resonaban en su mente como un eco impiadoso. «Soy yo, soy tu hermana», repitió ella, pero algo en su tono era diferente. No era solo desesperación. Era un fervor, una urgencia. En medio del frío y el caos, la multitud contenía la respiración, ansiosa por ser parte de un drama que las superaba. Alejandro abrió la boca para responder, pero no encontró palabras, atrapado entre el aturdimiento y una creciente ansiedad. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «No puedes confiar en ella». La voz, grave y firme, provenía de la esquina. Era la señora Elena, cuya presencia había estado ignorando en su propio tormento. Su rostro, que antes era una máscara impenetrable, ahora era una tormenta de emociones. «Es un engaño, una trampa», exclamó, sus ojos chispeantes de furia y miedo. La joven quedó paralizada y Alejandro sintió que una ola de confusión le envolvía. «¿Una trampa? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó, el nudo en su garganta tirante y doloroso. La señora Elena avanzó, su dignidad era ahora una espada afilada. «Esa mujer no es quien dice ser. La encontré, sí, pero solo porque alguien me lo advirtió». Las palabras de Elena pesaban en el aire y las miradas cambiaron, zigzagueando entre la mendiga, la poderosa patrona y Alejandro. Cada soplo de incertidumbre pulsaba como un segundo en el reloj que marcaba su vida. La joven esgiró lentamente la cabeza hacia Elena, disolviendo la tensión. «¿Y tú quién eres para decidir mi verdad?». La voz de la mujer temblaba, pero su mirada era de fuego. «Me separaron de mi familia, me ocultaron. Incluso puede que tú seas la razón de mi sufrimiento». Una parte de Alejandro volcaba su corazón hacia la mendiga, sintiendo un impulso de protegerla, de gritar que ella tenía derecho a estar allí. Pero Elena no iba a retroceder. «Basta, tienes que escuchar, hay algo más en juego aquí, y puede que tú, Alejandro, no estés listo para saberlo». El segundo grito de la joven resonó con un eco en la habitación. «¿Qué más hay que no sepa? ¿Que ahora me vas a decir que también soy parte de un plan, de un juego que tú has creado?». Era una acorazada mezcla de fieras emociones. En ese instante, un silencio helado volvió a cubrir la escena. Todos sintieron un temblor en la sala, la tensión palpable como un hilo tenso.
La multitud deliberaba en murmullos angustiados, pero Alejandro solo podía pensar en lo que aún no se había revelado, una sombra oscura al borde de la luz. Fue entonces cuando de la nada un sonido resonó fuerte y repentino. La puerta principal de la mansión se abrió de golpe, pero esta vez no era un rival ni una figura del pasado. Era un individuo con un rostro desconocido, cargando un aire de urgencia y desamparo. «¿Dónde está ella?», gritó su voz cortante como un trueno. «Necesito hablar con la joven». Alejandro sintió que su corazón se detenía. «¿Con quién?». La pregunta brotó de sus labios como un susurro apretado. El extraño no iba a dejar que lo interrumpieran. «Con tu hermana, con Mara, es un asunto de vida o muerte. Hay cosas que nadie te ha contado». La multitud, acorralada por la incertidumbre, retrocedió. Alejandro, incapaz de moverse, observó cómo Mara daba un paso hacia el intruso, sus ojos revelando el mismo miedo que él sentía. Entonces todo se detuvo, la realidad se quebró, un secreto, un oscuro secreto que podía cambiarlo todo. «¿Qué es lo que sabes que te han contado?». Alejandro sintió que el aire se cortaba mientras su mente corría. Todo lo que había creído se tambaleaba. Había más en la historia, más que trapicheos y secretos familiares. Y en ese estallido de confusión, cada susurro de la sala se convirtió en un clamor de revelaciones a punto de estallar. Mientras la verdad se acercaba, una oscuridad se cernía sobre ellos, como un abismo pendiente de devorar todo lo que conocían. La vida de Alejandro estaba a punto de deshacerse y todo era solo el principio. ¿Hacia dónde los llevaría esa tormenta de descubrimientos? La sala estaba en un silencio aterrador, los rostros pálidos como la cera. Alejandro, aún procesando la llegada de su hermana, sintió que el suelo se deslizaba debajo de él. La mujer que había estado perdida en la oscuridad se erguía frente a él, pero había algo más. Una intensidad en sus ojos que le erizó la piel. Las palabras de Maximiliano aún resonaban en su mente como un eco implacable. «Soy yo, soy tu hermana», repitió ella. Pero algo en su tono se tornó diferente. No era solo desesperación, era una urgencia, una necesidad de escapar. En medio del caos, la multitud contenía la respiración, temiendo el desenlace de este drama. Alejandro abrió la boca para responder, pero no halló palabras, atrapado en el torbellino de emociones. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «No puedes confiar en ella». La voz grave y firme provenía de la esquina. Era la señora Helena, cuya máscara de impenetrabilidad había revelado un fondo de desesperación. «Es un engaño, una trampa», exclamó, sus ojos chispeantes de furia y miedo. La joven quedó paralizada y Alejandro sintió que una ola de confusión lo envolvía. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, el nudo en su garganta tirante y doloroso. La señora Helena avanzó, su dignidad era ahora una espada afilada. «Esa mujer no es quien dice ser. La encontré, sí, pero solo porque alguien me lo advirtió». Las palabras de Helena pesaban en el aire y las miradas cambiaron, zigzagueando entre la mendiga, la poderosa patrona y Alejandro. Cada soplo de incertidumbre pulsaba como un segundo en el reloj que marcaba su vida. Pero antes de que Helena pudiera continuar, la joven dio un paso hacia ella, su voz temblando. «¿Y tú quién eres para decidir mi verdad?». La firmeza en su tono era palpable y se sentía como un latido en el aire. «Me separaron de mi familia, me ocultaron, incluso puede que tú seas la razón de mi sufrimiento». De repente, un sonido estruendoso resonó por la habitación, haciendo eco en las paredes de mármol. La puerta principal de la mansión se abrió de golpe, y un grupo de hombres en trajes oscuros entró, como sombras siniestras que traían consigo una energía desconocida. «Detengan todo esto», gritó uno de ellos, con una voz profunda y resonante que ahogó las conversaciones murmuradas. Alejandro se giró atónito. «¿Quiénes eran?». «Vengo a buscar a la heredera», gritó el hombre con firmeza. La multitud contuvo la respiración. La mirada de la joven, que había estado centrada en Alejandro, se desvió hacia el hombre, sus ojos llenos de miedo. «¿A mí?», preguntó, aunque la respuesta estaba escrita en su rostro. «Sí, tienes que venir con nosotros, es urgente. Hay cosas que no sabes, cosas que definirán no solo tu vida, sino la de todos aquí presentes». La urgencia en su voz hizo que Alejandro se diera cuenta de que este no era un simple aviso. Algo terrible se acercaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, mientras el pánico comenzaba a subirle por el pecho. El hombre lo miró a ojos, como si desnudara su alma. «Retiro lo que he dicho. No te puedo proteger a ti ni a ella». Su voz se tornó sombría, como si cada palabra pesada presagiara calamidad. La joven, entre sollozos, se volvió a mirar a Alejandro. «¿Qué está pasando? ¿Qué secretos hay en nuestra familia?». El ambiente se volvió más denso, el tiempo pareció detenerse. «Su madre no solo te ocultó a tu hermana, te ocultó otra verdad. No solo eres un empresario, Alejandro.
Eres parte de un legado que podría destruirlos a todos, dijo el hombre, su mirada llena de gravedad y urgencia. Las revelaciones de su madre ahora parecían coserse como una tormenta amenazando con desatar su furia. La multitud comenzó a murmurar, confusión y horror flotaban en el aire. Alejandro sintió el frío recorrer su cuerpo. Él no tenía idea de lo que eso significaba. Las miradas podrían volverse en su contra. ¿Qué legado? Queda poco tiempo, insistió el hombre, rompiendo el silencio tenso que había cubierto la sala. Tienes que venir ahora. Si no lo haces, lo lamentarás. Todo lo que Alejandro había creído, todo lo que había construido, podía desvanecerse en un instante. Miró a su hermana, a la joven a la que había encontrado y que ahora no parecía tan extraña. No solo había una conexión de sangre, había algo más profundo que ahora amenazaba su existencia entera. El miedo lo apretaba como un yugo, el misterio estaba tan cerca de arrastrarlo. «Espera, no puedes irte, no con él», gritó la señora Helena, su voz llena de desesperación. Pero el miedo que bailaba en el aire se sentía casi como un grito. La decisión pesaba más que la verdad misma, pero antes de que pudiera hacer algo, la joven ya se había dirigido al extraño y Alejandro sintió el mundo empezar a desmoronarse nuevamente. Una auténtica tormenta se formaba y lo que venía atrás de ella podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Sin saber lo que pasaría, Alejandro se estaba empujando hacia un abismo desconocido. ¿Qué haría ahora que la verdad comenzaba a desvelarse? ¿Serían el tiempo y el pasado lo que los destruiría? ¿Y su hermana quién era realmente? La historia se complicaba y el desenlace estaba más allá de su alcance. La oscuridad se avecinaba, cada sombra sonaba desde el fondo y todo estaba a punto de cambiar. Mientras el hombre desconocido demandaba la atención de todos, el caos en la sala parecía crecer como una tormenta inminente. Alejandro, con el corazón palpitando, apenas podía procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las revelaciones sobre su hermana y el oscuro legado de su familia pesaban como plomo en su pecho, pero la irrupción del extraño, con su aire de urgencia, prometía complicar aún más las cosas. «Escúchenme», el hombre insistió, su voz resonando en el silencio tenso. «No hay tiempo que perder. La vida de tu hermana está en peligro. Ella no es solo una víctima de circunstancias. Hay quienes la buscan y no se detendrán hasta que la encuentren». El rostro de la joven se puso pálido. Sus ojos, que antes estaban llenos de incertidumbre, ahora estaban desbordando miedo. «¿Por qué? ¿Por qué quieren hacerme daño?», preguntó, su voz temblando. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se preguntaba qué secretos aún se ocultaban, qué monstruos acechaban en la oscuridad. «Porque tú», el extraño se detuvo, evaluando el ambiente. «Eres la clave de un secreto familiar olvidado, pero también la portadora de un legado que podría sembrar la ruina». Su mirada se volvió feroz, casi como si supiera más de lo que decía. La multitud murmuró, las palabras floreciendo como temores en el aire. «No puedo estar aquí», gritó la joven, mirando a Alejandro con desesperación. Era como si una revelación la hubiera golpeado tan fuerte como a él. «No puedo ser parte de esto, quiero escapar de todo de esta locura». Se dio la vuelta buscando la salida, pero una voz la detuvo. «Espera», Maximiliano intervino, su tono lleno de una mezcla de rencor y urgencia. «No entendés lo que está en juego aquí. Lo que esos hombres quieren no es solo a tu hermana, es algo peor, es la verdad». Una discusión acalorada comenzó mientras los demás personajes de la fiesta se volvían un torbellino de cuestionamientos y temor. Alejandro sentía que iba a reventar. ¿La verdad sobre qué? Su cabeza estaba a punto de estallar, el aire se volvió pesado. Justo cuando creían que la situación no podía escalar más, un grito desgarrador proveniente del fondo de la sala hizo eco, un lamento profundo que resonó como un trueno. Todos se giraron. Una figura conocida y temida apareció, arrastrándose hacia ellos, su rostro cubierto de una mezcla de sangre y polvo. Era su madre. «No puedes hacerlo, no puedes decirlo». Ella gritó y un estremecimiento recorrió el cuerpo de Alejandro. Nadie podía creer lo que sus ojos veían. La mujer que había estado en su mente, en sus pesadillas, ahora estaba allí, manchada de terror y desesperación. Su madre, la mujer que había separado a sus hijos, aparecía en aquel momento clave, como un ángel oscuro. «Tú corres el riesgo de destruirlo todo». Dio un paso adelante, su voz resonando con una claridad desgarradora. «La vida que creías tener, todo lo que conoces, puede desmoronarse. Todos ellos», dijo, apuntando a la multitud, «no son lo que parecen, nunca lo han sido». Un susurro de miedo atravesó a los asistentes. El hombre que había entrado con prisa, que parecía ser la única esperanza, se quedó quieto. Sabía algo más de lo que estaba dispuesto a revelar. Alejandro miró a su madre, sintiendo el frío de la traición apretar su corazón. «¿Qué has hecho? ¿Por qué has venido ahora?».
Su voz se quebró, cada palabra pesada. Debías saber la verdad, pero eleves la apuesta, respondió su madre, el dolor reflejado en sus ojos. Básicamente, eres parte de algo que va más allá de esto. Esto no es solo acerca de tu hermana, Alejandro, es la vida de todos. Si el secreto se revela, todos pagarán las consecuencias. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Cada mirada en la sala se sentía como una condena. La revelación era un veneno certero, un cuento sombrío que aún debía desenredarse. Alejandro estaba atrapado y en la confusión la sensación de pavor amenazaba con consumirlo. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, estaba en la línea de la verdad. Y ahora, ¿quién era realmente su madre? ¿Qué secretos ensombrecían su peso en su historia? La pregunta recorrió sus pensamientos, mientras la multitud se tambaleaba entre la angustia y el inexplicable horror. Un legado, ¿qué significaba eso? Entre la ira y la tristeza, Alejandro sintió que el derrumbe de su mundo se avecinaba, pero no podía mirar hacia otro lado. La escena era una tormenta perfecta, un cóctel de traición, secretos y la llegada de eventos inesperados que marcarían el destino de todos en un instante. El futuro se desvanecía ante sus ojos y Alejandro sabía que sin importar lo que revelara su madre, nada volvería a ser igual. La sala estaba en un silencio aterrador, los rostros pálidos como la cera. Alejandro, aún procesando la llegada de su hermana, sintió que el suelo se deslizaba debajo de él. La mujer que había estado perdida en la oscuridad se erguía frente a él, pero había algo más. Una intensidad en sus ojos que le erizó la piel. Las palabras de Maximiliano aún resonaban en su mente como un eco implacable. «Soy yo, soy tu hermana», repitió ella. Pero algo en su tono se tornó diferente. No era solo desesperación, era una urgencia, una necesidad de escapar. En medio del caos, la multitud contenía la respiración, temiendo el desenlace de este drama. Alejandro abrió la boca para responder, pero no halló palabras, atrapado en el torbellino de emociones. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «No puedes confiar en ella». La voz grave y firme provenía de la esquina. Era la señora Elena, cuya máscara de impenetrabilidad había revelado un fondo de desesperación. «Es un engaño, una trampa», exclamó, sus ojos chispeantes de furia y miedo. La joven quedó paralizada y Alejandro sintió que una ola de confusión lo envolvía. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, el nudo en su garganta tirante y doloroso. La señora Elena avanzó, su dignidad era ahora una espada afilada. «Esa mujer no es quien dice ser. La encontré, sí, pero solo porque alguien me lo advirtió». Las palabras de Elena pesaban en el aire y las miradas cambiaron, zigzagueando entre la mendiga, la poderosa patrona y Alejandro. Cada soplo de incertidumbre pulsaba como un segundo en el reloj que marcaba su vida. «Tu madre no solo te ocultó a tu hermana, te ocultó otra verdad. No solo eres un empresario, Alejandro. Eres parte de un legado que podría destruirlos a todos». Las palabras de la madre flotaban, pesadas y amenazadoras. Entonces, en medio del silencio más profundo, una explosión de sonido rompió la atmósfera. Las puertas de la mansión volaron abiertas y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala. La multitud, en un instante, se convirtió en un mar de gritos y pánico. Alejandro sintió que el aire se volvía irrespirable mientras las miradas se centraban en los recién llegados. Su presencia era heladora. «Nadie se mueve», gritó uno de ellos, un hombre alto con una mirada fría, apuntando con un arma al techo. «Venimos a buscar a Mara y no vamos a tolerar que nadie interfiera». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué? ¿Por qué a ella?» La confusión tomó un nuevo giro como una tormenta desatada. La joven dio un paso atrás, los ojos llenos de horror. «No hay tiempo que perder, vámonos», dijo el líder, su voz firme y autoritaria. El caos se intensificó. Las mujeres gritaban, los hombres intentaban proteger a sus familias, pero Alejandro solo podía ver a su hermana, a su verdad y a la confusión que los rodeaba. «Espera, no tenemos que hacerlo así», intercedió Maximiliano, pero el hombre armado no prestó atención. «Cállate. No queremos más problemas». Y justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Alejandro sintió un profundo dolor en el pecho, como si algo se desgarrara dentro de él. «No, no la lleven», gritó extendiendo la mano hacia su hermana, pero los hombres se movieron ferozmente, rodeando a Mara, intentando atraparla. Fue entonces cuando algo imposible ocurrió. La joven cerró los ojos y de repente un brillo intenso llenó la sala. Alejandro, asombrado, vio cómo las luces comenzaron a parpadear violentamente, y en un abrir y cerrar de ojos, los hombres armados se congelaron, como si un hechizo los hubiera atrapado. «¿Qué?», murmuró Elena, su rostro se llenó de incredulidad. «¿Cómo es posible?». Mara, ahora casi iluminada, emitió una aura que desafiaba cualquier lógica. «Tienes que entender», su voz reverberaba, profunda y resonante. «No soy solo tu hermana.
Soy la última portadora de un poder que no entienden, y ustedes no pueden tocarme ni a mí ni a lo que hay aquí. La sala quedó en un silencio sepulcral. Alejandro no podía procesar lo que estaba viendo. Era posible. Su hermana tenía poderes, las revelaciones se multiplicaban como sombras danzantes. La verdad sobre su familia, sobre su madre, todo se tambaleaba y él se encontraba en medio de un torbellino. Entonces, al ver la reacción de la multitud y los hombres armados, algo oscuro y antiguo se elevó desde las sombras. Un susurro, una voz que parecía provenir de la propia sala. La verdad siempre encuentra la luz, decía. De dónde venía, la habitación vibraba y Alejandro sintió que su vida se desmoronaba. ¿Qué significaba esto? ¿Qué legado oculto había heredado? La atmósfera se volvía más densa y en un instante todo lo que conocía cambió. Mientras su hermana se enfrentaba a un peligro desconocido, Alejandro sabía que no solo luchaba por ella, sino por todo lo que creía correcto. Con cada temblor y resplandor, Alejandro se preguntaba si esta nueva verdad era la clave para liberarlos a todos, o si sería la perdición. La escena se tornó un caos, un abismo oscuro, y la historia de cómo llegaron allí iba a transformarse para siempre, dejando a todos al borde de un nuevo y aterrador capítulo. ¿Podría él enfrentarse a esta nueva realidad, a la sombra de su propia sangre? Que nuevas verdades estaban a punto de desvelarse. La luz intensa que emanaba de Mara se extendió por la sala, como si aquello fuera un campo de fuerza que envolvía a todos. Alejandro sentía una mezcla de asombro y miedo mientras la multitud contenía la respiración, sorprendida por el poder inexplicable que su hermana parecía poseer. Pero esta irrupción de energía también desató algo oscuro en el aire, como un presagio de tormenta. «Mara, ten cuidado», gritó Alejandro, su voz temblando por la tensión. Pero antes de que pudiera moverse, un sonido sordo resonó desde el fondo de la habitación. Una explosión de cristales y escombros hizo que todos se giraran hacia la entrada principal, donde una figura familiar emergió entre el humo y el polvo. «¿Qué está pasando aquí?», ladró una voz profunda, cortante como el cristal roto. Era su padre, el hombre que había creído desaparecido en el pasado. Su rostro, pálido y marcado por el tiempo, estaba bañado en sombras. Alejandro sintió que se le congelaba la sangre. «No puedes estar aquí, no ahora. Yo soy quien debe estar aquí». Su padre avanzó 2 pasos, su mirada fija en Mara, con una intensidad casi aterradora. «No dejes que se lo lleven, es demasiado tarde, no pueden saber lo que realmente es». De repente, el aire se volvió denso, cargado de una carga emocional que sacudía los cimientos de la realidad. Mara, siempre iluminada por una luz que parecía emanar de su interior, se tambaleó. «¿Qué quieres decir? ¿Quién eres tú realmente?». Las preguntas en su voz eran un eco de la confusión y el temor que dominaban la habitación. «Soy tu padre». La afirmación resonó con tal gravedad que la atmósfera vibró. Todos los asistentes murmuraron, incapaces de creer la revelación. Alejandro sintió cómo la tierra se deslizaba de debajo de él. «He estado buscando respuesta y protección para ti», continuó su padre, las palabras brotando como si fueran veneno. «Eres el último eslabón de un linaje que no comprendes. Quieren usar tu poder. No dejes que lo hagan». Las miradas se volvieron hacia Mara. Cada rostro en la habitación reflejaba asombro. «¿Quieren usarme? ¿Para qué?». Su voz, ahora cargada de desconfianza, resonaba en el silencio espeso. La luz a su alrededor comenzó a tambalear, como si la incertidumbre la debilitara. El hombre que había irrumpido antes, con un aire de autoridad, dio un paso al frente. «Basta, este lugar ya no es seguro para ella. Vamos a proteger la verdad». Pero el verdadero caos estalló cuando su padre lanzó un grito desgarrador. «Nunca permitiré que nadie la toque». En ese instante, un destello de locura iluminaron sus ojos. Antes de que Alejandro pudiera comprender, su padre extendió una mano hacia Mara. El aire crujió como si el tiempo se detuviera. Un rayo de energía oscura surcó la sala, chocando contra la barrera que Mara había creado. La escena se congeló y Alejandro sintió un impulso visceral para protegerla. Pero cuando la energía alcanzó a su hermana, el destello de luz se transformó en un grito ensordecedor. «¡No!». Alejandro se lanzó hacia ella, pero el impacto lo lanzó contra la pared. Caíste en un abismo de confusión y horror. «¡Mara!». Su voz se quebró. Todos lo miraban, como si el mundo se hubiera detenido en ese punto, como si cada latido fuera una pregunta de lo que acabaría de suceder. Entonces todo estalló en una luz brillante y explosiva. El estallido hizo eco en las paredes, haciendo que los espejos temblaran. Cuando la luz se desvaneció, la sala estaba en silencio. Alejandro se levantó, temeroso de lo que podría encontrar. ¿Dónde estaba Mara? Cuando el polvo se asentó, las miradas se dirigieron a la figura en el centro. No era la misma Mara. Estaba transformada, con un aire de poder y oscuridad que ni Alejandro podía reconocer.
La esencia de lo que había sido se desvanecía y con ella la línea entre el bien y el mal parecía tambalearse. —¿Qué has hecho? —murmuró su padre, los ojos desorbitados. Esto no era parte del plan. La mirada de Mara se quedó fija en Alejandro y de repente un estremecimiento recorrió su espalda. —Creías que solo eres un estorbo. Desde el principio esto fue un juego. La verdad es que no soy tu hermana. Soy aquí para tomar lo que me pertenece. Las palabras resonaron como un trueno, un giro inesperado que arrojaba a Alejandro a un abismo de confusión y desamparo. Su corazón se detuvo. ¿Qué había empezado? ¿Quién era realmente? La sala se volvió un caos, entre gritos y murmullos de incredulidad. Fue un instante cargado de desesperación y Alejandro se dio cuenta de que todo lo que creía saber era solo una ilusión. —No, espera —Alejandro gritó, pero su voz se ahogó en el mar de voces. La verdad nunca había sido tan oscura. ¿Que vendría ahora? ¿Estaba su hermana realmente del lado de ellos, o era parte del mismo horror que intentaban evitar desde el inicio? Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse y el futuro parecía más incierto que nunca. La sala estaba en un silencio aterrador, los rostros pálidos como la cera. Alejandro sentía el suelo temblar bajo sus pies. Su hermana, antes una figura perdida en la oscuridad, ahora era una presencia poderosa y peligrosa. Pero en medio de esa tensión algo se encendió en el aire, una chispa de confusión y desasosiego. —¿Qué has hecho, Mara? —gritó, su voz apenas un susurro. La luz que la rodeaba parecía pulsar con cada palabra. Cuando su padre hizo su irrupción, una sombra de recuerdos profundos llenó el ambiente. —No puedes estar aquí, no ahora —repitió con voz temblorosa. —Yo soy quien debe estar aquí —replicó su padre avanzando, los ojos llenos de un miedo no disimulado. Alejandro sintió que lo arrastraba un torrente de emociones. No solo estaba luchando por su hermana, sino por el sentido mismo de su vida. Por la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. —¿Por qué están todos aquí si solo quieren destruirme? —exclamó su hermana, el brillo en su mirada titilando. Una ola de murmullos bailó entre los presentes, todos atormentados por un miedo insidioso. El tiempo parecía detenerse en el siguiente momento. Una voz suave pero firme resonó desde el fondo de la habitación. —Todo esto es un engaño, Alejandro. Era Helena, la patrona del evento, ahora transformada en una figura llena de misterio. —Debes escuchar. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. —¿Qué quieres decir? Sus pensamientos, ya agitados, se arremolinaban. —Tu hermana no es quien crees —continuó Helena. Con cada palabra, la sala se llenaba de una energía inquietante. —¿Qué? Esto no tiene sentido. Alejandro se encontraba perdido en un laberinto de confusiones. —Mara, ¿qué está pasando? —Es hora de que sepas la verdad —dijo su padre, pero al instante un grito desgarrador quebró la atmósfera. Desde la entrada, una figura familiar hizo su aparición, pero era un susto. Era su abuelo, un hombre del que había oído historias, envuelto en un aura de misterio y desgracia. —Detente, Manuel —gritó señalando a su padre—. No puedes seguir así. La sala se convirtió en un caos de murmullos. —¿Qué significa esto? —se preguntó Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. —¿Quién eres tú para interrumpir? Soy quien realmente pertenece a esta familia —declaró el abuelo con una voz que resonó en cada rincón. —¿Por qué no me has buscado antes? Estás atrapado en un juego más grande de lo que imaginas. La revelación era como un golpe en el estómago. Alejandro sintió que el aire escapaba de sus pulmones. —¿Tú y qué tiene que ver con Mara? —preguntó con una voz adolorida. —Ella, mi nieta, ha sido elegida, pero todo esto es parte de un plan que yo inicié. Pone en peligro a toda la familia. Es un legado que se remonta a generaciones y que he intentado proteger a toda costa —declaró, sus ojos ardiendo en intensidad. Un silencio inquietante envolvió la sala, el sudor resbalando por la frente de Alejandro. —¿Un plan? ¿Qué es todo esto? La inseguridad lo llenaba un nudo fuerte en su pecho. —Tu verdadero origen. Eso es lo que hay que descubrir —dijo el abuelo, la voz adornada con un eco de solemnidad. Mara tiene el poder de cambiarlo todo. Necesita despertar y al hacerlo también despertará a otros. La atmósfera se tornó mortecina y el sufrimiento flotaba en el aire. Alejandro miró a su hermana, notando que su luz comenzaba a desvanecerse. —¡Mara! —gritó, pero en ese instante las luces comenzaron a parpadear descontroladamente. La habitación se llenó de gritos y Alejandro se sintió desbordar. —Mara, levántate. Su voz era un eco en la confusión que los envolvía. Pero, sin advertencia, un fuerte estruendo hizo temblar los cimientos. Las puertas se abrieron de golpe y una sombra oscura cruzó el umbral. De repente, un grupo de hombres, vestidos de negro y con máscaras, irrumpió en la sala.
No hay tiempo que perder, gritó uno alzando una mano. La búsqueda ha comenzado. Sabemos que ella está aquí y es nuestra. Rápido. La sala se llenó de caos. La verdad que acababa de revelarse se sentía como una broma cruel. Alejandro miró a Mara buscando un destello de esperanza, pero todo lo que vio fue terror, caos y las sombras acercándose. Mara volvió a gritar mientras la confusión aumentaba. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, un destello de luz lo deslumbró. Todo se tornó oscuro. En medio del caos, lo único que quedó fue una risa profunda. La risa de alguien que sabía más de lo que hacía. Era como una apertura al abismo, una invitación a una nueva verdad. Esto no ha terminado, resonó en el aire mientras el mundo se desvanecía. Y ahora, ¿quién eran realmente? Una historia que nunca pensó tener estaba a punto de comenzar. El caos se desató en la sala. Las sombras de los hombres armados llenaban el ambiente, pelean por cada instante en el que la luz brillaba. Alejandro, aún aturdido por los recientes acontecimientos, vio cómo su hermana luchaba por mantener su brillante aura, pero parecía que el miedo estaba debilitando su fuerza. «Mara, escapa», gritó, el corazón palpitándole con fuerza en el pecho. Un destello de luz brotó de Mara, pero sus ojos estaban llenos de angustia. «No puedo, no quiero perder el control», murmuró, mientras los hombres se acercaban cada vez más, imposibles de ignorar. La tensión era palpable, cada latido parecía ser un eco en la sala. Alejandro sintió una presión intensa, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. «Basta, detengan todo esto», ordenó, intentando hacerse escuchar sobre el murmullo del pánico. Pero era un grito ahogado en el océano de caos. De repente, la figura de su abuelo se alzó imponente y serena. «Silencio», exclamó con una voz que resonó como trueno. La sala se congeló. «Mara, eres más poderosa de lo que imaginas. Solo tienes que concentrarte. Conéctate con tu esencia». Las palabras resonaron en la mente de Alejandro. Había realmente algo más en su hermana. Ella cerró los ojos y el brillo que la rodeaba empezó a crecer, iluminando incluso a los hombres que se lanzaban hacia ella. Había una energía en el aire, como una tempestad lista a desatarse. «No, no puedes hacerlo», rugió uno de los hombres, pero era demasiado tarde. Mara levantó las manos y en un instante la energía estalló en una onda de luz brillante que hizo que todos retrocedieran. Las sombras que acechaban la sala se disiparon, como si un rayo atravesara la tormenta. Esto es increíble», pensó Alejandro asombrado. Sus ojos no se apartaban de su hermana. Ella estaba en llamas, absorbía la luz y parecía desbordarse de poder. «Es el momento de la verdad, Mara. Deja que brote lo que llevas dentro», musitó, sintiendo la conexión entre ambos profundizarse. Los hombres armados estaban aturdidos, incapaces de moverse ante la fuerza de esa luz. Mara tomó el control y con una determinación nueva enfocó su energía en la sala. «Por todo lo que hemos perdido, esto se acaba aquí», gritó, su voz resonando como un mantra. El estruendo que siguió fue algo que nadie podría haber anticipado. La última ola de luz se extendió y al tocar a los hombres los hizo caer al suelo. La sala quedó sumida en un silencio casi reverente. Alejandro observó asombrado, admirando la valentía de su hermana. Unos momentos después, los hombres se desvanecieron, dejando solo un eco de lo que había ocurrido, como un mal sueño del que despertaron. La multitud respiró aliviada, aunque aún temblando por la intensidad de lo sucedido. La confusión se desvaneció, la verdad se erguía ante ellos. «Gracias», susurró Alejandro, sus ojos llenos de gratitud y admiración. «Eres más fuerte de lo que nunca imaginé». Mara, exhausta pero satisfecha, sonrió con lágrimas en los ojos. «Nos tenemos el uno al otro, eso es lo que importa». Finalmente, su padre dio un paso hacia adelante, ahora más claro. «Debemos restablecer lo que se ha perdido», admitió, su voz cargada de una mezcla de pesar y esperanza. «Estamos juntos en esto, es la única manera de mantenernos a salvo». Con un último destello de luz, Mara abrazó a Alejandro. Los lazos familiares, aunque desgastados, brillaban con una certeza renovada. Se miraron, sabiendo que esto era solo el comienzo de un largo viaje por delante. El legado de su familia tendría que ser protegido, no ya por secretos y sombras, sino por la luz de la verdad. Mientras la vida empezaba a regresar a la normalidad, Alejandro entendió que enfrentar sus miedos y la historia de su familia era lo único que realmente importaba. Se sentía por fin un peso levantado, pero aunque la batalla había terminado, el eco de la incertidumbre seguía presente, que más secretos ocultaban su madre y su abuelo. ¿Y qué implicaciones traería con ellos el despertar de Mara? La historia no había terminado, solo había comenzado a girar en una nueva dirección.
Pero antes de que continúes, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan la historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué crees que viene después? Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ahora.